Buenos días muchachos, hoy vamos a comenzar con el tercer tema, que es métodos energéticos para el cálculo de desplazamientos. Si recuerdan, el tema pasado, habíamos visto el principio de trabajo virtual para el cálculo de desplazamientos y hemos dicho que existen muchos más métodos para poder determinar desplazamientos o deformaciones en estructuras. Dijimos también que estos iban a variar generalmente de las características y también de las limitaciones y el alcance de estos métodos. Antes de comenzar todo esto, empecemos viendo una ley que es la ley de Clapeyron. Ya que estos se llaman métodos energéticos, suponemos que vamos a basarnos en el cálculo de la energía de deformación. ¿Por qué? Porque lo que vamos a analizar es deformaciones en estructura. Y esta ley de Clapeyron nos podrá ayudar a entender cómo o a obtener la ecuación de energía, cómo es esa energía de deformación en estructuras. Entonces comencemos, así como lo hicimos con el principio de trabajo virtual, teniendo un cuerpo deformable en equilibrio, ahora bajo un sistema de cargas P. ¿Qué ocurre? Supongamos que a esta estructura, a este cuerpo elástico deformable, van a generarse una serie de deformaciones. Y ahora sí, estas deformaciones van a ser producidas por las cargas. Es decir, el trabajo va a ser un trabajo real. Si sabemos que esto está ocurriendo en un pequeño diferencial de volumen de esa estructura, van a ocurrir deformaciones axiales y transversales, como lo vimos cuando dedujimos el principio de trabajo virtual. Si nosotros sabemos eso, empezamos primero a calcular la energía o el trabajo. Recuerden que si la fuerza es conservativa, podemos considerar la energía como trabajo. Entonces tendremos aquí que la energía de deformación, en este caso la deformación axial, podemos calcularla como el área bajo la curva de fuerza por desplazamiento o deformación. Entonces tenemos que, digamos, la altura, la ordenada, va a ser el esfuerzo axial por d de y por d de z, y la deformación, lo que se traslada a esa fuerza, va a ser el módulo de deformación lineal y el pequeño diferencial de x. Si aplicamos eso para todas las direcciones, dirección x, dirección y y dirección z, sabemos que esa integral nos va a dar un medio de la multiplicación, es decir, la integral, el área bajo el diagrama. Y aplicándolo a todas las direcciones nos queda esta ecuación. Si luego calculamos para deformaciones cortantes, nos va a quedar una ecuación similar. Usando básicamente va a quedar exactamente igual a la ecuación de trabajo virtual, pero dividido entre 2, porque ahora el trabajo, las fuerzas, van a ir variando consecutivamente, secuencialmente, mientras se produce el desplazamiento, lo que no ocurría en el principio de trabajo virtual, porque las fuerzas no eran productos de los desplazamientos, por lo tanto, eran independientes entre sí. Entonces, conociendo eso, sabemos que al realizar la integración de esos pequeños diferenciales de energía, tenemos que la energía de deformación que puede generar un cuerpo va a venir por la integral de todas estas ecuaciones que resolvimos cuando vimos el trabajo virtual entre 2. ¿Sí? Algo que vamos a ver también es que esta energía de formación o la cantidad máxima de energía que puede absorber un cuerpo lo llamamos módulo de resiliencia. Como vemos aquí, es la cantidad máxima de energía de deformación por unidad de volumen que puede ser absorbida por un material dentro de su rango elástico. Es decir, cuando los esfuerzos llegan al máximo, al punto máximo del rango elástico, alcanzamos el módulo de resiliencia. Okay. Si seguimos entonces, vemos que ese trabajo interno va a ser igual a la energía de deformación interna o de energía de formación elástica en el cuerpo.
Luego vemos la parte del trabajo externo y sabemos que el trabajo externo va a ser igual a la integral de 0 a la cantidad final de la carga de la fuerza, la carga, por el desplazamiento. Recordemos que, a diferencia del trabajo virtual, como la carga va a variar a medida que se vaya realizando desplazamientos, debemos realizar la integral, no la sumatoria directa. Entonces, como sabemos que el trabajo externo es igual al trabajo interno, ya que el trabajo interno de formación, ya que el trabajo producido como un cuerpo rígido es igual a 0, podemos entonces decir que la integral de 0 hasta la cantidad final de las cargas por sus desplazamientos va a ser igual a la integral de la energía de deformación interna de los cuerpos. ¿Qué podemos hacer ahora? Ahora podemos comparar esta ecuación con la ecuación de trabajo virtual que habíamos obtenido en cuerpos elásticos. Claramente sin tener en cuenta lo que son asentamientos o cambios de temperatura. Si comparamos esa ecuación, la tenemos aquí, vemos que la sumatoria de esa cantidad de fuerzas, la sumatoria de esas fuerzas iba a ser igual a una integral que, como les dije, era muy parecida a la que obteníamos con el trabajo con la energía de deformación interna del cuerpo. Al comparar esas dos ecuaciones, vemos que podemos afirmar que la integral de 0 a la cantidad final de cada fuerza por el desplazamiento producido por esa fuerza va a ser igual a la mitad de la sumatoria de las fuerzas por el desplazamiento producido por ellos. ¿Sí? ¿Qué quiere decir esta expresión? Esta expresión nos da lo que es la ley de Clapeyron, que dice que si una estructura que está constituida por un material elástico, homogéneo e isotrópico, y no está sujeta a tensiones iniciales, ni cambios de temperatura, ni movimientos en los apoyos, vemos que el alcance de esta ley es mucho menor al alcance del principio de trabajo virtual. Seguimos. Si se le aplica una serie de cargas externas, las cuales varían desde 0 hasta sus magnitudes finales, como lo son las cargas en estructura, produciéndose pequeñas distorsiones o deformaciones, infinitesimales, recuerden, el trabajo realizado por estas fuerzas, la energía que se absorbe, que se produce en la estructura, es igual a la mitad de la suma de los productos de cada carga por el desplazamiento correspondiente a esa carga, recordemos obviamente, en el punto de aplicación y la dirección de la carga. ¿Sí? Esto es lo que nos dice la ley. Ahora, ¿qué podemos derivar, qué podemos entender de esta ley? Esto nos ayuda a entender que la energía de deformación no es dependiente del orden ni de la forma en que se aplique la carga desde 0 hasta su valor final. ¿Sí? Básicamente que la energía o el trabajo que producen estas fuerzas va a ser completamente independiente de la rata de variación según la cual crecen las fuerzas y del orden de aplicación en la que éstas se realizan. ¿Sí? Es decir, que es lo que vemos aquí, la integral va a ser directamente la mitad de la sumatoria de la carga final por la fuerza. No va a depender de cómo sea esta integral. Simplemente este va a ser su resultado. Ahora, también podemos entender que la energía de formación interna va a tener esta expresión. La energía de formación interna, porque si la comparamos con el principio de trabajo virtual, para poderla comparar con él como hicimos al principio, lo que necesitamos es suponer que el sistema P y el sistema P' iban a ser iguales, y por lo tanto esto es lo que nos va a dar nuestra energía de formación interna. Tenemos entonces un nuevo método, una nueva ecuación que nos permitirá calcular trabajo y por ende desplazamiento en sistemas. Pero vamos a ver ahora cómo nos sirve, cómo podemos aplicarla. Y para ello recurriremos a los teoremas de Castiliano. Estos teoremas de Castiliano, realizados por Carlos Alberto Castiliano en 1876, dicen lo siguiente. Empecemos primero por su segundo teorema, que es el que tiene una... Como vemos aquí, este segundo teorema de Castiliano es uno de los principales métodos, los más importantes, para calcular deflexiones en sistemas estructurales. ¿Y esto por qué? Porque nos permite calcular cualquier tipo de flexión, sea
de flexiones rotacionales, de flexiones lineales a un sistema cargado, siempre y cuando, acuérdense que acabamos de ver la ley de Clapeyron por algo, siempre y cuando no se apliquen ni variaciones de temperatura, ni asentamientos, ni tensiones iniciales en la estructura. Vamos a ver qué dice este segundo teorema. Este segundo teorema de Castigliano se puede enunciar como lo siguiente. La componente de flexión del punto de aplicación de una acción, en este caso una carga, sobre un cuerpo elástico, en la dirección de esa fuerza, se obtendrá evaluando la primera derivada parcial de la energía de deformación interna, por eso debe ser un cuerpo elástico, con respecto a la acción aplicada. Es decir, básicamente lo que nos dice ese teorema es que la deformación o deflexión en un punto puede ser calculada como la derivada de la energía interna de las cargas que aplican a la estructura por la carga aplicada en el punto y la dirección de la deflexión. ¿Sí? ¿Cómo se deduce este teorema? Pues este teorema se deduce fácilmente considerando la estructura sometida a un sistema de solicitaciones. Si esto ocurre, vamos a suponer que tenemos solicitaciones de un sistema P y un sistema Q, la energía se puede calcular como el sistema P por sus desplazamientos entre 2 y el sistema Q igual sistema Q por sus desplazamientos entre 2. ¿Qué ocurre ahora? Si damos o aumentamos una de las cargas del sistema P un pequeño diferencial de fuerza, sabemos que se va a producir pequeños diferenciales de deformación en toda la estructura. Y ese pequeño diferencial de energía podemos calcularlo a partir de la siguiente ecuación. ¿Sí? Vean aquí que si ocurre en la ecuación de energía, en la gráfica de energía, un aumento, un pequeño diferencial de energía, va a generar un pequeño diferencial de desplazamiento. Y podemos calcular ese diferencial de energía. Ahora, despreciamos los términos de segundo orden, es decir, la multiplicación del diferencial de fuerza por el diferencial de desplazamiento. Es algo infinitesimal, muy, muy pequeño. Y obtenemos que el diferencial de energía se puede calcular por la siguiente ecuación. ¿Qué ocurre? Si ahora queremos calcular la energía final directamente, porque sabemos gracias al teorema de Clapeyron que la energía no depende de la forma de aplicación ni el orden en que se apliquen las cargas sobre la estructura, podemos calcular directamente esa energía de deformación, ya aplicado ese diferencial de fuerza. Y nos da la siguiente ecuación, despreciando términos de segundo orden. Luego, el pequeño diferencial de energía lo podemos también determinar como esa energía final menos la energía inicial. Resolviendo eso e igualando los términos, nos va a quedar que el diferencial de energía se puede calcular como el diferencial de fuerza por el pequeño desplazamiento, el desplazamiento total. Y el desplazamiento total entonces será el diferencial de energía entre el diferencial de fuerza, es decir, la derivada parcial de energía en función de la fuerza. Si sabemos entonces que esa energía interna de formación tiene la siguiente forma, por método de Clapeyron, vemos que estamos, por la ley de Clapeyron, vemos que estamos despreciando esfuerzos de temperatura y los asentamientos, podemos determinar entonces esa deflexión aplicando la derivada parcial dentro de la integral. Sabemos que debe ser, para poder hacer esto, debe ser continua a lo largo de su curva, a lo largo de la gráfica, cada uno de los esfuerzos. Y entonces tenemos que la deflexión la podemos calcular aplicando esta ecuación. La integral del diferencial de momento por el momento, la integral del diferencial de fuerzas axiales por los esfuerzos axiales, de esfuerzos cortantes por esfuerzos cortantes y de esfuerzos de momentos torsores por momentos torsores. Luego, como vemos el primer teorema de Castigliano, no nos enfocaremos mucho en él, simplemente es una deducción similar al segundo teorema, y lo que nos dice es que la carga puede ser determinada como la derivada parcial de la energía en función del desplazamiento de esa carga, o claramente en el punto de aplicación y la dirección del desplazamiento.